Buenos días a todos y a todas los que nos estáis escuchando. Hoy traemos un radiante nuevo formato, ¿no? a este canal. Hoy traemos el formato de debate, pero no debate como si esto fuese un club de debate americano, sino que va a ser un debate filosófico. Va a ser un debate en el que se van a plantear posiciones. Tampoco se va a buscar ganar el debate, eso es una tontada, sino que lo que se va a intentar es exponer una serie de ideas que tenemos cada uno de los invitados aquí presentes sobre un tema concreto. Hoy vamos a empezar con el radiante tema de la educación, como el propio logo puede haceros ver, bueno, no solo el logo incluye más cosas, el de la Agenda 2030, pero la educación es una de las más importantes, en que hay que educar o cuáles son las formas educativas adecuadas para el futuro. Este debate tampoco, como es lógico, pues busca contribuir un poco a la cosmovisión actual sobre el estado de la educación, en este caso en España, pero es extensible a cualquier lugar, ya que la mayoría de cosas que aquí decimos están siendo aplicadas mundialmente. Vamos a exponer nuestras distintas opiniones y voy a presentar a nuestros invitados hoy, que, bueno, está Víctor, como siempre, un placer. Buenas, ¿qué tal, Jorge? Siempre aquí. Y tenemos una colaboración con, ya conocido del canal, con Iván. Un placer. El gusto parlante. Muchas gracias. Encantado de estar yo como en casa, vamos. De hecho, tendréis ahí abajo en la descripción el link al canal de Iván, si así lo desea. Sí, pero cortito, que no me gusta hacer la promo. Perfecto. Pues debate sobre la educación. ¿Cómo estructuraríamos este debate? Creo que Víctor nos trae una estructura de los temas principales. Bueno, yo creo que podríamos, que para hablar de educación con cierto orden y no saltar de un tema para otro, yo creo que hay varios temas de los que se puede hablar. Primero, como nos ha comentado antes Iván, sobre cuál es el papel en concreto de la filosofía en la educación, ¿no? Como ya se preguntó Gustavo Bueno en su día, en concreto de esa asignatura, tema bastante ya tratado, casi que ya está cansa, y también pues hacer un poco de filosofía de la educación, ¿no? Y para hacer filosofía de la educación ya hay que mirar, hay que preguntarse un poco acerca de lo que es en general cómo funcionan los diferentes engranajes de esto que llamamos educación, sobre todo en el instituto, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en lo que es la educación secundaria, obligatoria y bachillerato, lo que son los institutos españoles. ¿Y por qué esto y no otra cosa? Bueno, pues porque tanto yo como Iván resulta que somos profesores de secundaria, con lo cual es un poco, pues por un lado, el tema, lo que más nos concierne, lo que más conocemos, lo que más nos afecta y preocupa. Y se me ocurre, tener en cuenta todo esto, que las cosas de las que se puede hablar en educación son sobre todo las siguientes. Las asignaturas, que son un poco lo que vertebra el día a día de los alumnos, las diferentes asignaturas o materias, mejor dicho, que se supone que tienen que conocer o dominar de alguna manera, cuáles son, si son pertinentes y por qué hay tantas. Bien, o si debería de haber más o más optativas, o si está bien que haya optativas, etcétera. Tema fundamental. Otro tema, las horas. Más o menos, yo creo que se cumplen prácticamente toda España. Los institutos empiezan a las 8:30 y terminan a las 2:30, y a las 2:30 te vas a tu casa a comer. ¿Son demasiadas horas? No. ¿Son suficientes? ¿Son pocas? Bueno, se puede hablar de eso también. El famoso tema de los ratios, de las ratios en los institutos. Siempre nos quejamos los profesores de que hay muchos alumnos en las aulas. El tema del método, de si está bien esa cosa tan particular que es que entren los alumnos, se sienten en una clase, escuchen a un profesor hablar durante una hora o escuchen o hagan cosas con el profesor, no sé, lo que toque, se vayan al taller de tecnología, lo que sea. Eh, Termine la hora, pite un timbre que indica que ha terminado la asignatura, pasen 5 minutos y vayan a la siguiente, tengan un recreo
o 2 en algunos institutos. Esto es lo que podríamos llamar el método, ¿no? Y luego la utilidad. Se hace siempre, o se aboga, se dice, se acusa a la educación de que enseña cosas inútiles y que la educación debería de enseñar cosas que son útiles, debería, y esta es la famosa frasecilla, ¿no? Coletilla, debería educar para la vida o enseñar para la vida, ¿no? Que es un discurso así que siempre se escucha. Bueno, pues yo creo que estos son un poco los temas sobre los que podemos hablar. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, le doy la palabra a Iván para que empiece un poco por donde quiere, aunque yo le animaría a que empezase por el que él mismo ha propuesto, que es el de el papel de la filosofía en la educación. Pero lo que tú quieras, Iván. Vale, O Jorge. quiero decir. Es que cuando planteaba la pregunta, claro, Era más pensando un poco en cuál es el papel de la filosofía y de las personas que intentamos filosofar, que bueno, en realidad hay mucha más gente, no solo los profesores de filosofía, y que en definitiva filosofar viene a poner encima de la mesa cuáles son los desafíos históricos que estamos viviendo y que están por venir. O sea, de algún modo, eh, así como Hegel decía que la filosofía es la expresión de su tiempo en la forma de espíritu, lo dice así, pero bueno, se entiende. Un poco sabiendo cuáles son los problemas que estamos viviendo, intentar preparar a las personas de cara a que puedan hacerle frente a nivel teórico, ¿no? Porque nosotros lo que enseñamos es teoría y luego cada cual en su vida pues ya lo pone en práctica. Entonces, claro, era eso, ¿no? Básicamente, decir, tenemos, ¿cuáles son los problemas de nuestra cotidianidad? O sea, no de nuestra cotidianidad, no, de nuestra contemporaneidad. ¿Cuáles son esos problemas? Y en función de dichos problemas, pues la filosofía debería intentar preparar para hacerles frente. Yo no digo que tenga respuestas, porque entonces no habría preguntas. O sea, no habría problemas. Si la filosofía ya de entrada tuviese respuestas a esos problemas, no habría tales problemas, porque ya estarían solucionados. Si son verdaderos problemas es porque no tiene solución. O sea, que Entonces, para ti, Iván, perdona que te sí, sí, interrumpa, sí, sí, sí. No, tranquilo. para ti, Iván, la filosofía tiene que estar de alguna manera al servicio de una cierta utilidad, ¿no? Para ti la filosofía sirve para algo y ese algo es para encarar los problemas de la vida, así en un sentido, ¿no es eso lo que está diciendo? Bueno, sí, se puede ver así. Claro, sirve para analizar la realidad. Y una vez analizas la realidad en la que vives, pues ves que hay problemas y que esos problemas pues tienen un sentido y hay que enfrentarse a ellos, ¿no? Hay que plantarles cara y uno tiene que ir lo mejor preparado posible. Claro, ¿y cómo ayuda la filosofía a encarar esos problemas de una manera que no pueda ayudar, yo qué sé, la autoayuda? O la economía, o la biología, o cualquier otra asignatura que sí que ofrezca respuestas. Porque, claro, pero primero habría que saber o habría que analizar cuáles son dichos problemas y por qué la filosofía puede dar respuesta a dichos problemas y no la geología o la biología o yo qué sé, la física, ¿no? Porque son problemas que tienen que ver ¿con qué? Con asuntos filosóficos. ¿Como cuáles? Claro, claro. Sí, yo ahí poniéndonos un poco... ¿Se me escucha? ¡Sí! Poniéndonos un poco aristotélicos, yo diría que, que al final, ¿cuál es el fin último de la vida humana? Nos dice Aristóteles. Pues la felicidad, ¿no? Y la felicidad, ¿por qué es el fin? Porque es aquello que no buscas para otra cosa, es decir, es aquello que es inútil. ¿Y cuál es la vida que, el tipo de vida que nos lleva a esto? Pues es la vida basada en conocer y comprender, ¿no? Porque es lo específico humano. Es decir, comprender no cualquier cosa, en parte cualquier cosa, pero sobre todo y principalmente el ser, lo más general, lo más universal, que es lo que podríamos llamar de verdad, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la filosofía realmente? Pues realmente no sirve, se podría argumentar que realmente no sirve para nada,
ya que uno aprende a poner enchufes con un fin, pero uno no aprende filosofía con un fin, ya que filosofía y felicidad son casi, de alguna manera, sinónimos. Entonces podríamos decir que la filosofía no sirve para nada, o no sirve para nada por lo menos útil, ¿no? No nos lleva a nada, sino que es un fin en sí misma. Yo lo veo un poco por aquí, entonces decir, no, es que la filosofía no te ayuda, no sé qué. Sí, sí, porque se encarga de esto último, de lo más importante. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Obviamente. Claro, claro. Sí, sí. Pero claro, y aquí viene el tema. ¿Está bien tal y como se enseña? A ver, si es que antes de entrar en esa problemática de cómo enseñar, primero habría que definir en qué consiste enseñar y en qué consiste aprender. No, mira, sí, Porque muy... realmente yo tengo muchos problemas a la hora de comprender, o sí, de eso, a la hora de comprender el fenómeno del aprendizaje, ¿vale? Es decir, ¿cómo es posible que yo haya aprendido algo? Es broma, ¿no? O sea, parece broma, pero no lo es. O sea, ¿cómo es posible que yo aprenda algo? Así, a lo tonto, ¿no? Es decir, ¿cómo se produce el fenómeno de aprender? Porque es una cosa rarísima, inexplicable casi. Es como decir, me he enamorado y te dices, y muy bien, ¿y cómo? No lo sé, pero de repente he caído en la cuenta de que me he enamorado, ¿no? O sea, como que tiene esos mismos tintes. El amor con aprender, en definitiva. De que uno de repente se encuentra ya aprendido, ¿no? Hay un proceso en el cual no se aprende, o sea, hay un proceso, obviamente, como el proceso de enamoramiento, pero es extraño, porque no es objetivable, las ciencias no pueden entrar ahí. No hay una ciencia del amor, pero sí hay una ciencia de la educación, que es la pedagogía. Pero eso no significa que tenga muchos problemas a nivel ontológico, ¿no? De sus fundamentos epistemológicos y demás. Y que sea muy cuestionable como tal ciencia. O sea, ¿veis por dónde voy? La cuestión es que para mí se me hace muy difícil comprender el fenómeno del aprendizaje. Pero es que, de la misma manera, se me hace muy difícil comprender el fenómeno de enseñar. O sea, es que, quiero decir, cómo se enseña a alguien? Yo no lo sé. O sea, ¿en qué consiste el fenómeno de enseñar en general? El propio Heidegger dice, el que en todo enseñar el que más aprende es el que enseña. A Ya ver, ¿pero estaba eso qué quiere tardando en decir? salir, ¿Ya que en salir aprendes el que Heidegger. enseña? Entonces, sí, dime. No, nada, nada, era broma. Sí, ¿qué decía Heidegger? Eso, ¿no? Que en todo aprender, el que más aprende es el que enseña. O en todo enseñar, el que más aprende es el que enseña. ¿Pero por Porque qué? ¿En qué realmente sentido? apre- aprender consiste en saber explicitar lo que se sabe. Sí. A un nivel, podríamos decir, conceptual, ¿no? A Sí. través del lenguaje. Sí. A no ser que sea un conocimiento práctico, en cuyo caso se aprende a través de la observación Hombre, y de la repetición mecánica de los mismos pasos claro, que está ejecutando la persona que sabe. pero no es así. Claro, a mí me parece O muy sea, problemático. yo creo que esto es lo típico que se dice, que en cierta manera tiene sentido, que tú realmente no has comprendido algo hasta que no sabes explicarlo a otra persona. Se basa es un poco la misma idea, ¿no? Que es la verdadera conceptualización, o bueno, la verdadera comprensión de algo, la tienes cuando eres capaz de transmitirlo de manera eficaz, de alguna manera, a otra persona. Y yo creo que por ahí va el tema. ¿Hasta qué punto es tan extraño que hayamos aprendido, como tú has dicho, ¿no? Que tú has hablado un poco de la extrañeza que supone? A ver, yo en cierto sentido no no lo veo tan... A ver, obviamente es un proceso complicado, como has hablado del enamoramiento, pero no creo que problematizarlo tenga mucho sentido desde el punto de vista que, bueno, sí, porque de hecho el problema es,
nosotros cómo hemos aprendido, porque alguien nos ha enseñado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Replicar los métodos que han seguido aquellos que nos han enseñado? Ya que son los métodos que nos han llevado a ser lo que somos y por lo tanto se han demostrado útiles a la hora de aprender. Pero, o de enseñar. Pero a la vez, está claro que esos métodos no se han mostrado útiles en todos los casos. No, claro, precisamente porque conocemos nuestras propias carencias, sabemos los puntos flacos de esos métodos que Pero nos han servido para enseñar. ¿tú sabrías dividir exactamente qué métodos te han funcionado y qué métodos no de los que te No, han claro que sido? no. Claro, Claro que no. ese es el problema. A ver, pero sí que tengo una cierta idea. Yo creo que muchas veces tú puedes enseñar algo y, sin embargo, aunque la persona a lo mejor se pueda saber de memoria lo que tú le estás diciendo, cada palabra, cada coma, cada fecha que has dicho, no entenderlo, no comprender de dónde viene ni a dónde va esta información. Y yo creo que en parte eso se debe a que el alumno, para que haya un aprendizaje correcto, tiene que haber una intencionalidad común entre el alumno y el profesor. Ahora que Pero, lo digo, pero lo primero es que tienen que vivir en el mismo mundo. Porque uno, cuando está enseñando, y no me estoy refiriendo a que el alumno tiene que tener interés en aprender, que también, pero ya no solo eso, sino que de alguna manera el profesor tiene que conseguir no que el alumno se aprenda fechas, sino que que tiene que comprender el porqué pero, de lo que le estás enseñando. pero no Yo es no puedo cierto, enseñar. eso no es cierto, porque bueno, o Vale, al menos en mi caso, yo creo, el método memorístico se muestra útil en casos. Y a mí se me ha mostrado útil. Yo he aprendido cosas por el pensamiento memorístico. Si no, no sí, sabría la sí, mitad de fechas yo que no digo sé. que no, ¿eh? Yo no critico Claro, para que nada. a ti no te guste no significa que no sea un método válido de aprendizaje. Que va, a mí me encanta el Ah, método vale, vale, vale. memorístico. De hecho, O cuidado, el punitivo, de decir, de decir, si no te sabes esto mañana, vas a sufrir un castigo. Me refiero. pero lo que yo he dicho no deja fuera esto. Yo a lo que voy es a que sí, el método memorístico, primero, para mí es el mejor. Sin duda. O sea, si queréis, vamos a poner ya las cartas sobre la mesa. Si queréis, para mí el método memorístico es con mucho el mejor, por lo menos para aprender filosofía. Pero no por la memoria en sí, sino porque esa necesidad de memorizar te lleva de una manera casi automática o obligatoria, si quieres memorizar de verdad, a entender ese mundo. El objetivo al final es que tú estás enseñando un mundo, tú estás enseñando un paradigma, para que nos entendamos. Yo cuando enseño a Kant en clase, no solo estás enseñando a Kant, estás enseñando una forma de ver, ¿no? Estás dándole al alumno todo un paradigma holístico de conceptos que el alumno tiene que memorizar, no cabe duda. Y para que lo memorice hay que emplear los métodos que sean necesarios, como tú dices. Pero el objetivo es que aprenda ese mundo, no solamente palabras, sino significados. Claro, pero es que eso entra en contradicción con el método memorístico, porque en definitiva, cuando uno memoriza mucho, muchas veces no comprende lo que está memorizando, simplemente trata de memorizarlo, ¿no? Y no de comprender lo que se está memorizando, justamente. Por eso, o sea, por ejemplo, mm, el método memorístico en matemáticas tiene muy poco futuro, porque sí, tú puedes aprender determinadas fórmulas que te van a ser útiles de cara a ejecutar una ecuación. Pero claro, para resolver una ecuación uno tiene que seguir una serie de pasos, una serie de mecanismos, procesos, ¿no? Pero es que esos procesos no se pueden memorizar, simplemente se tienen que ejercitar. Entonces, claro, si tú estás abogando por una enseñanza de memoria, también en filosofía puede pasar lo mismo. O sea, si quieres aprender filosofía de memoria, es que no te va a dar la vida, porque hay tanta y tan abundante que es imposible aprender filosofía o aprender a filosofar mediante la memoria.
Porque como Claro, mucho, en todo caso, lo que conocerías es historia de la filosofía, que no está mal. pero Es no que de filosofía. hecho yo diría No, que no, no no, está no mal, toda, no toda, pero yo diría que memorizar es un paso previo a hacer filosofía, porque si un tío se pone a hacer filosofía en su casa y dice, vamos a dudar de todo, no sé qué, no sé cuántas, pero no conoce a Descartes, no se da cuenta de que lo que está haciendo es el tonto. Entonces, claro que hay que memorizar y hay que saberse, vamos, al dedillo la historia de la filosofía, que eso no es filosofía. Ay, pero hay que sabérsela, porque es el suelo que después te va a permitir ese poder manejar los conceptos, pero tú primero tienes que tener una cultura. Entonces, para mí, saberse de memoria la historia de la filosofía, vamos, a mí me parece básico. No, A a eso ver, me refería, por quiero eso decir, defiendo la memoria, como quiero paso decir, previo a la filosofía. quiero decir, yo también me siento muy afín a, a pensadores como Olga García Fernández en su libro Escuela o Barbarie, o a José Sánchez Tortosa con sus críticas a la pedagogía. Pero en el fondo, cuando uno está en el barro, pues las cosas no se ven del mismo modo. Quiero decir, a mí, por ejemplo, en clase me interesa más que un alumno comprenda en qué consiste la diferencia ontológica, por ejemplo, en qué consiste la diferencia entre ser y ente, que se sepa de memoria toda la teoría acerca de la diferencia de ser y ente. Que yo no digo que sea necesario memorizar, lo que digo es que uno memoriza mejor cuando comprende lo que se está memorizando. Pero es que ese proceso, el proceso de comprensión que yo codifico como el verdadero aprendizaje, es decir, que aprender consiste en comprender, y enseñar, por lo tanto, consistiría en descomprender, en el sentido de descomprimir lo que se sabe. No sé si se ve el juego, ¿vale? Aprender es comprimir, ¿no? Tú tienes una serie de archivos, una serie de contenidos que tú tienes que memorizar. Pero claro, no te los vas a memorizar de pe a pa, los vas a comprimir, ¿vale? O sea, espero que el ejemplo guste, ¿vale? La cosa es que tú tienes un WinRAR, ¿vale? Que es tu cabecita. Y tú te encuentras con un montón de archivos. Y esos archivos los vas a tener que llevar contigo mismo. Pero no te caben porque son muy pesados y son muchos. Entonces tú los comprimes. Es decir, los comprendes. Y una vez los has comprimido, o los has comprendido, lo que tienes que hacer es descomprimirlos para volver a mostrarlos a los demás. No sé si se ha entendido el ejemplo. Perfectamente. Pues Lo que eso, pasa- que así Sí, más o menos entiendo yo la cosa. Entonces, lo que hay que dar es herramientas para saber comprimir, ¿vale? Con cuestión de medios fines, con la mínima cantidad de esfuerzo, comprimir la mayor cantidad de archivos y de enseñar justamente a leer o a enseñar significados, que es lo que ya, que tú estás de verdaderamente acuerdo cuesta. con la LOMLOE en ese sentido. Tú defiendes antes una educación por destrezas que por contenidos. Sí. Es que, a ver, quiero decir, por pura coincidencia, a ver, no es que me hayan comido el coco aquí el gobierno porque pagan muy bien en la enseñanza, que pagan bien, pero no tan bien, ¿no? Quiero decir, no sé, yo he llegado a estas conclusiones pues un poco a través del cuestionamiento y del hecho de decir, joder, pues que yo en realidad no sé nada. Y entonces, ¿cómo voy a enseñar algo? Quiero decir, sí que sé cosas y tal, pero ¿y qué cosas sé? Pues realmente sé muy poco. Y con ese poquito lo que tengo que es ir haciendo, mostrando cómo se puede aprender, aunque sea poco, pero lo poco que sea bueno. No sé si me explico. O sea, porque no, a mí Sí. no me interesa que ellos aprendan mucha cantidad de contenidos. Porque luego eso no va a ningún lado. Porque eso se memoriza, se vomita en el examen y se olvida. Y no va a ninguna parte. No, yo no estoy de ¿Ustedes no acuerdo. están de acuerdo? Pues vale, pero yo la mayoría de cosas que aprendí en instituto se me han olvidado. Y no van a ningún lado. A mí lo único que me enseñó el instituto es disciplina. Estarme sentado en un sitio 6 horas sin quejarme, a estar rodeado de personas de mi misma edad y no poder comunicarme con ellas, y cosas de esas. A nivel disciplinatorio, ¿no? A nivel disciplinar. En plan, Claro, tipo, pero como no puedes tener a lograr el silencio, pues lo logras en la memorización. Ese tener que memorizar mucho también sirve para desarrollar
el cerebro, aunque después las cosas se te olvidan, por lo menos has desarrollado las capacidades. ¿Me explico? Por eso es tan importante la memorización, aunque luego se te vaya a olvidar, pero que lo tienes que memorizar, sin duda. La Ilíada, si hace falta. Porque eso hace que se te desarrolle la cabeza. Es que hay una serie de competencias ¿Pero que hay qué es que esto? desarrollar. Sí, sí, es así, es así. Pero la gente que se sabía la Ilíada de memoria, que eran los bardos, que eran los poetas, son justamente las personas que critica a Platón y Sócrates por el hecho de que no saben nada. Pero que no son excluyentes. No es excluyente la filosofía con la memorización. Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Que en el fondo sois unos elitistas, porque no tú en concreto, pero la gente que piensa así, en el fondo hay un pensamiento ahí elitista, que es, quiero que la gente comprenda, no que sepa, sino que comprenda. Bien, vale, pero es que no todos pueden comprender. No todos pueden comprender ese día porque no han desayunado. Bien, no todos pueden comprender eso porque no se les da bien la asignatura que toque. No todos pueden llegar siempre a eso, pero sí que todos pueden memorizar. Entonces, la memorización democratiza el conocimiento, porque mira, tú por lo menos sabes el nombre de Aristóteles te suena, a lo mejor no tienes ni idea de quién era, pero por lo menos te sabes de memoria ese nombre. Algo ya sabes, ¿no? Pues eso, la memoria democratiza el conocimiento y quizás algún día, eso se queda almacenado en tu cabeza, quizás algún día sí que lo puedas manejar. Entonces, a mí ese estilo de educación líquida basada en destrezas, no, porque las destrezas se desarrollan con contenidos y a lo que hay que darle importancia es a los contenidos. Y sí que sabes, Iván, claro que sabes. Sabes un montón. Eso de que no sabes tanto como para enseñar, vamos, no sé. Bien. A No nos ver, vamos a poner de acuerdo. que, o sea, por ejemplo, cuál es el papel del máster de educación, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del máster a la hora de eh, prepararnos para la enseñanza, ¿no? Para ser trabajadores funcionarios del Estado, para enseñar a las personas filosofía. Ya, ninguno. Vamos. A ver, Bueno, visto así desde fuera y con cierta mano izquierda. O sea, vamos a decir, no, es que no sirve para nada, eso es un sacaperras, que también. Pero bueno, ¿cuál es, digamos, la pretensión del máster de educación? La pretensión consiste en enseñar a que nosotros sepamos enseñar de otra manera, no a la manera clásica. ¿Por qué? No lo sé. Pero ellos lo que quieren es que no enseñemos a la manera clásica, es decir, a través de una clase magistral. Efectivamente, muy cierto. Y todas las asignaturas más o menos giran en torno al tema. Las asignaturas troncales, porque luego tienes sociología, que bueno, pues te dan nociones mágicas, nociones básicas de Mágicas. la familia. También mágicas. Nociones mágicas, sí, sí, exactamente, también. Eh, Nociones básicas acerca de la familia, de los contextos sociales, que luego, pues a nivel práctico, pues te las tienes que ver. Porque al final, saber teoría sociológica cuando te enfrentas a un instituto, pues la teoría y la realidad quedan muy alejadas, ¿no? Y uno se tiene que ver con la cosa antes de teorizar sobre ella. También te enseñan psicología de la educación, que tampoco creo que vaya a ninguna parte, ¿no? En definitiva, pues yo qué sé. Pero bueno, en general, lo que intentan es que nosotros sepamos enseñar de otra manera. Ujú. De otra manera. No a través de la clase magistral, sino Sí, a través de otro tipo de métodos de sí. enseñanza. Yo creo que este intento no está mal, porque por lo menos ya sabemos que hay más maneras de enseñar. Correcto. A ver, yo soy muy fan de la clase magistral y yo podría jurar y perjurar que donde más he aprendido en mi vida ha sido en clases magistrales, siempre que han estado bien ejecutadas. Pero es que también he de decir, como contraposición, que tampoco me han enseñado de otra manera. Yo no Correcto. sé si ¿No? funciona o no funciona la clase magistral. A mí me ha funcionado en muchos casos. Pero es que si me Correcto. hubieran enseñado de otras maneras, yo podría decir, pues mira, he aprendido más con la clase magistral que con una enseñanza basada en proyectos y en grupos. Es que no lo sé. A mí sí, a mí sí que me han enseñado de esa manera en algunos momentos en el instituto, pues yo qué sé, pues algún profesor se ponía creativo y nos tocaba
a lo mejor ese el tema 7 de historia o de biología o de lo que fuera, ya no me acuerdo, pero sí que me ha tocado, ¿eh? En vez de clase magistral, pues que por grupos nos lo preparásemos por grupos, de tal manera que el que sabe le enseña al que no sabe y luego tener que hacer una exposición, cada uno de una parte. ¿Cuál era el resultado? Que en vez de saberte bien todo el libro, te sabías solamente tu cosita. Solamente lo que a ti te iba a tocar exponer a las 10:15 de ese día. Pero ni muchísimo menos todo lo que hubieras sabido si hubieras estudiado para el examen. No sé si de otras maneras pues no hubiera sido así, pero en este ejercicio concreto que yo digo, lo que sucede es eso, que el alumno solo se sabe lo suyo. Porque sí, claro, luego se supone que está escuchando la exposición de los demás alumnos. Nadie hace ni caso, porque el grupo 7 no tiene la misma habilidad para transmitir conocimientos que la profesora. Y mientras te está hablando el grupo 7 que va a exponer la célula eucariota, tú no les estás prestando atención. Tú estás Tú, pensando, jaja, qué gracioso mi amigo que está ahí en la pizarra, pero no estás prestando atención, ¿no? tú, por ejemplo, hiciste alguna presentación. Yo sí, ya te estoy ¿Y, diciendo. y recuerdas cuál era el tema de la presentación? No, ¿No recuerdas de qué la hiciste? no, no. Ni la En este asignatura. ejemplo que fue en biología no me acuerdo. En biología. No te acuerdas si fue de los animales, de las células o de lo que sea, ¿no? No, no, no. Bueno, es que este tipo de forma de que los alumnos se preparen y expongan las cosas, la cuestión es que como lo viven en primera persona y están implicados en primera persona y necesitan poner en juego sus comportamientos y exponer delante de la clase y demás, de cara a la memoria a largo plazo lo recuerdan mejor que aquello que simplemente han escuchado de manera pasiva. Si te das cuenta, yo creo que solo para el que expone, insisto, porque en todo aprender el que más aprende es el que enseña. ¿No te parece, Iván, perdona que te interrumpa, Eh, que nuestros padres tienen los conocimientos mucho más asentados que nosotros? Pues no sé, depende del padre, ¿no? En mi caso no lo sé, porque mis padres abandonaron la escuela secundaria muy pronto, entonces no considero que la educación no era mejor antes que ahora. ¿No? Por mucho que se diga, ¿eh? Por mucho que se dice, ¿no? Es que ha perdido calidad la educación. Bueno, habría que verlo. Habría que verlo. Sí, yo tampoco lo creo. Porque habría que ver qué tipo de nivel tenían. Porque yo estoy seguro que habría alumnos brillantes, seguro. Pero es que a día de hoy también hay muchos alumnos brillantes. Y en cada clase, en cada curso, tienes algún alumno brillante. Uno, dos, tres. No abundan, pero es que lo excelso es tan difícil como raro, como dice Spinoza. Quiero decir, es que... ¿y qué se conseguía? ¿Qué sacaban de notas? ¿Más? ¿Menos? ¿Eran más exigentes? ¿Menos? ¿Y qué aportaba al final? Porque al final todo el mundo sale de la escuela. Esto es como una cárcel. ¿Tú vas a la cárcel a qué? A reinsertarte. Esto también es una especie de inserción en la sociedad. Se supone que la escuela está planteada para eso, ¿no? Para generar Totalmente, sí, ciudadanos. sí. Para generar ciudadanos. Son conatos de ciudadanos. Para que una vez termine el instituto, a votar. ¿Y a votar cómo? Buah, pues libres, ¿no? Libres y con conocimiento. No Sí, sí, sé. ese es el objetivo. Bueno, vamos a cambiar de tema porque al final nos estamos perdiendo. Vamos a hablar de las asignaturas, ¿no? O sea, Vale. por ejemplo, las asignaturas que hay a día de hoy, vamos a ir una por una y a ver si os parece bien, os parece mal, o si se debería cambiar o no. Venga, votos a favor y en contra. No, bueno, en general, ¿no? Del plan de estudios, porque claro, yo creo que es muy fácil criticar, pero luego intentar construirlo por ti mismo, intentar dar Ujú. una nueva óptica, pues es mucho más complicado, ¿no? Para que sea viable y luego para que sea certero o eficaz. Claro, ¿cómo lo haríais vosotros? A ver, voy a coger el plan de estudio. Bueno, que la mayoría me la sé. No, sí, da igual. Por ejemplo, la educación física. Sí, ¿Se bien. da poco, mucho? Yo creo que se da poco. Yo también creo que está poco. ¿El que se da poco, perdón? Educación física. Educación física. Ah, Poco se da ahora. poco. Yo lo considero fundamental. Sí. Ahora, con la nueva ley, con la LOMLOE, se va a poner educación física optativa en segundo de bachillerato. Ujú. A mí eso me parece bien. Sí. Y yo creo que la va a elegir mucha gente. Cosa que me parece bien.
A ver, a mí me parecería bien. A mí no me gustaba, ¿eh? Para mí fue un. ¡Qué sorpresa! Para mí fue. Para mí fue un descanso cuando no tuve que hacer educación física en, en segundo de bachillerato. Vamos, lo odiaba. Me parecía un rollo patatero. Y además nos hacían hacer cosas peregrinas como memorizar las reglas del voleibol y luego hacer un examen. O jugar a baloncesto, que a mí se me daba fatal. Pero solo lo sabía yo, hasta el día que tocaba educación física, baloncesto en educación física, que en ese momento pues ya lo sabían todos, ¿no? Que se me daba mal. Eh, a mí no me gustaba, pero por cómo está dada. Si se basase en una gimnasia, entendida en un sentido así más griego, ¿no? Más clásico, pues hay que educar la mente y hay que educar el cuerpo, ¿no? Y la gimnasia sirve pues para tener un cuerpo sano si se centras en ejercicios, test de ejercicios y una correcta nutrición en lugar de deportes que no enriquecen ni alimentan el alma, pues me parecería mucho mejor y me parecería básica para todos los cursos, incluso que fuera obligatorio para todos a las 8:30 de la mañana, en lugar de entrar al instituto, todos a dar 4 vueltas a las pistas. Estupendo, me parecería estupendo. Y aprender a correr bien, ¿no? Técnica de correr, bueno, pues todas estas cosas. Pero dada quizá centrándose menos en lo concreto de los diferentes deportes, que también es una ciencia y también hay que estudiarlo, el cómo funcionan los juegos. Vale, pero no me parece tan básico. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo la ciencia del deporte la veo tan problemática como la ciencia del aprendizaje, la pedagogía o la presupuesta ciencia del amor. La veo una ciencia dudosa, una ciencia que no debería tener tal nombre, debería llamarse arte. No está nada mal. El arte de la gimnasia, el arte del deporte, como el arte del amor o el arte de la educación. Son artes, no son ciencias. No sé si estáis de acuerdo en este sentido Sí, sí, conmigo. sí, correcto. Vale, Me bien. parece una... Solo es una cuestión terminológica, pero Sí, claro, sí, es sí. que la cuestión terminológica es muy Que importante. importa bastante, La sí. verdad tiene su significado. Sí. Sí, dime, Jorge. No, yo comparto prácticamente lo que ha dicho Víctor, aunque sí que aunque no te guste el baloncesto en general, o sin desechar el deporte de equipo. Y en este caso yo creo que es importante, yo aumentaría el número de horas, más que porque considero que el deporte como arte, que me gusta como lo has dicho, la repetición es la clave, sobre todo para crear el hábito, que al final es lo que buscas a través de esta asignatura, crear el hábito del deporte. En otras asignaturas se busca coger otros hábitos o adquirir unos lenguajes, como por ejemplo en las matemáticas, pero yo creo que el principal objetivo de educación física debería ser coger un hábito, y así que considero que para coger un hábito, pues por lo menos 3 o 4 clases semanales. Hasta primero o segundo de bachillerato, que si ya está el hábito cogido, se podría reducir a 1 o 2, pero yo así que la considero muy, muy, muy importante. Yo haría ejercicio todos los días. Todos los días. Claro, sí, sí. Y que me da igual, o sea, no hace falta salir todos los días a hacer ejercicio físico. Se puede hacer 1 hora o 2 horas de teoría, como hacen en todas las asignaturas. Enseñar biomecánica, enseñar teoría de técnica, cuestiones relacionadas con los deportes a nivel teórico, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas de las que hablar. Nutrición, fundamental. Yo la pondría todos los días. Sería la troncal, sería como hacer lengua y literatura. Porque es fundamental. Quiero decir. Bien. Y luego otra cosa. Con respecto al aprendizaje de la física, pero es un poco tonto porque llamarla educación física, pues no sé. ¿Y el resto qué son? ¿Educación mental o cómo? O sea, ¿educación psicológica? Bueno, en fin, el nombre de educación física también se las trae. La cuestión, vamos a llamarlo gimnasia, ¿no? En gimnasia, para aprender gimnasia, ¿se necesita la memoria? ¿Por Pregunta, ¿eh? qué? ¿A dónde Pregunta. quieres ir a parar? Claro, claro, a que ¿qué es lo que se aprende en educación física? ¿Son contenidos? Y bueno, hay contenidos y hay cosas que no son contenidos. Claro. Entonces,
Entonces, Como en la mayoría para de un cosas. profesor de educación física, todos los presupuestos de educar en contenido, o sea, aprender contenidos, es que los contenidos son fundamentales. Pero ¿qué tipo de contenidos? ¿En qué consiste? Porque aquí solo se puede evaluar destrezas, ¿no? Competencias. ¿Este alumno es competente para hacer este ejercicio? ¿Comprende cuál es la situación en la que se mueve y se comporta de acuerdo con? No sé si me estoy explicando. Sí. Claro, claro. Es que educación física es el paradigma de la educación por destrezas. Igual que música, por ejemplo. Sí. Pues es que, en mi opinión, en lugar de convertir a la educación física en una matemática, lo que habría que hacer es al revés. Moverlas todas hacia el modelo de la educación física. Uf, Hombre, no, pero no, no. en las matemáticas es fácil decirlo porque también es de destrezas, yo creo. Pero bueno, eso ya es Claro, una pero discusión sobre las filosofía- matemáticas. Esa es otra, esa es otra. Pero Porque matemáticas, la hay memoria un tampoco hace paro, nada. hay 3 o 4 asignaturas que ya... Me refiero, yo sí que considero que el tema de destrezas es importante. Yo no soy de los De continuistas. hecho, Iván, Que una de es las trampa. mayores críticas a este paradigma de la LOMLOE, de la educación por destrezas, y que también era de la ley anterior, vaya. Una de las críticas que se le puede hacer es que es muy, muy, muy sospechosamente pensado para que favorezca las ciencias sobre las letras. ¿Por qué? Porque eso en definitiva favorece la utilidad y el mercado, el hecho de que, pues, bueno, que hay que ser útiles, hay que ser, como diría yo, hay que ser, ay, no me sale ninguna palabra. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Rentables, hay que ser rentables. Pragmático. No, rentables. Ah, sí. ¿Pero qué rentabilidad tiene enseñar matemáticas? Oh, pues clara, bastante clara. No la veo tan clara. Lo veo igual de claro que aprender filosofía. No, porque tú estás pensando en las matemáticas en un sentido elevado y pitagórico, pero tienen, pues para tener buenos ingenieros, para tener buenos químicos, etcétera, etcétera. O sea, para algo puramente práctico. No para ser Russell. Para ser Bertrand Russell ya te digo yo que no. Mm, No sé qué decirte. Son muy puntuales. Las matemáticas que estudian los ingenieros son muy puntuales. Pero, o sea, no necesitan el cuerpo entero de las matemáticas. Necesitan 4 cositas de las Hombre, matemáticas para pero poder operar. ¿qué Y es es lo que suficiente. es lo que se enseña hasta segundo de bachillerato? De hecho, en la educación en matemáticas está muy centrada en... De hecho, la carrera que no se parece en nada a lo que se enseña en matemáticas es matemáticas. No. Eh, Claro, claro. lo que se enseña en matemáticas hasta segundo de bachillerato está orientado a, pues, normalmente es la geometría básica, que es la que luego, por ejemplo, más se usa Trigonometría, sí, trigonometría, correcto. Seno, coseno, tangente, que es lo que más se aritmética, usa para ingeniería. álgebra. Sí, Pero a ver, es que pero son las álgebra ramas de la hasta un... matemática. Sí, sí. Es que son las ramas, no hay más. Bueno, no, se omite completamente teoría de conjuntos, por ejemplo. Vale, bien. Ahí Que tienes razón. es la rama más importante de las matemáticas. Bueno, Bueno, de las más. la matemática tiene geometría, aritmética, álgebra, cálculo y alguna cosa más por ahí me dejaré. Y lógica, si se quiere, pero también, bueno, en fin, que sí, que lo entiendo. Pero, y que debería ser un fin en sí mismo, al final. Quiero decir, tener conocimientos es un fin en sí mismo. Estadística te quedaba, creo. Sí, eso, probabilidad o estadística, ¿no? Sí, Que también se da un poquito sí para se da un poquito. economía o para lo que sea, ¿no? Sí. Al final son las ramas de la matemática. Pero quiero decir, más allá de las 2 o 3 personas de una clase que vayan a elegir ingeniería, no va a ninguna parte. Sí que va, porque te ayuda a desarrollar habilidades. Te desarrolla la cabeza, vaya. Sí, a ver, yo ahí sí que parto de que... yo parto de la idea, también igual un poco siguiendo a Heidegger, de que aprender un lenguaje te facilita aprender otros lenguajes. Y la matemática es uno de los lenguajes más complejos a un nivel conceptual de aprender. Entonces, el aprendizaje de ese lenguaje te facilita luego a poder manejarte teóricamente en otros ámbitos
o en otros lenguajes, aunque no compartan, desde luego, la base de las matemáticas. Entonces, el aprendizaje de matemáticas favorece competencias que luego vas a utilizar para aprender pues todo lo que sería la teoría kantiana, para todo, en el caso de filosofía, o que te va a ayudar a orientarte en comprensiones formales de teorías, etcétera, etcétera. Yo creo que la matemática es una de las asignaturas que más yo creo que podría estar la filosofía, pero no lo está tal y como se enseña, como una asignatura puente que permite que sin enseñar nada útil en concreto, como siguiendo lo que tú decías, Iván, más beneficios puede tener en un futuro en aquellas personas que luego la utilicen o quieran aprender otros lenguajes vitales, digámoslo así, porque para mí en este caso estoy hablando con un significado de lenguaje igual un poco vago, pero códigos. Sí, te entiendo. Entonces yo ahí sí que considero que las matemáticas son vitales, igual que lo puede ser la filosofía dependiendo de cómo se enseñe. Y por eso yo creo que son dos asignaturas vitales dentro del currículum y que no tienen su sitio. Yo también pienso que son vitales. O sea, yo no estoy hablando de quitarlas. Yo Vale, simplemente vale. estoy cuestionando o planteándome cuestiones para intentar dilucidar en qué consiste aprender. Porque, por ejemplo, hablemos del lenguaje. ¿Cómo aprende a hablar un niño? ¿Aprende de memoria? O sea, ¿cómo se aprende la gramática? A ver, Digamos, la trama del lenguaje, ¿no? La forma de construir las oraciones. ¿Eso cómo se aprende? Pues lo que yo te decía, eso es un paradigma y pues memorizando palabras es fundamental. Sí, no lo niego, pero no consiste solo en no. memorizar palabras y repetirlas, hay que construir oraciones. Sí, sí, hay que entender la composicionalidad del lenguaje. Eso es. ¿Y eso cómo se aprende? Entrando en ese paradigma de conocimiento. ¿Vale? ¿Y en qué Con- consiste claro. dicha entrada? En machacar, En magia. en magia. ¡Magia! Es que es eso, no, es que no se sabe. Es que no lo puedes saber, es que es un misterio. Desde mi punto de vista, eso es una entelequia, eso es un misterio, hombre. Ya, pero desde luego haciendo eh, jueguecitos y gamificación no. Se aprende leyendo, se aprende machacando el lenguaje y se aprende... No es verdad. Los niños empiezan Claro, a utilizar la gramática previa a cualquier machaque memorístico. claro. Sí, es verdad. ¿Qué? ¡Papa, palo! ¡Papa, toma! Claro, ¿no? Quiero decir, están jugando y están aprendiendo, ¿no? Sí, pero no todo puede ser así. Ya. Bueno, eso no lo niego, pero la cuestión es que, a ver, que es que me estoy haciendo de abogado del diablo, ya lo sé, pero porque también me gusta cuestionarme a mí mismo de vez en cuando. No, sí está bien, es muy sano. Te estás haciendo abogado del diablo porque nosotros somos quienes somos. En cualquier otro lado no lo estarías haciendo. Claro, claro. Que al filósofo le gusta llevar la contra, y como aquí íbamos a estar todos de acuerdo, pues alguno tiene que dar la murga, ¿no? Y hacer un poco de abogado de los pedagogos. Pero, bueno, sí, no sé. O sea, ¿cómo se aprende a hablar? Claro. Que no lo saben. No lo saben. Los científicos no lo pueden saber. Y los filósofos, pues, tienen sus teorías, pero tampoco. La No, los gramática. antropólogos y La demás también tienen sus teorías. compañía, pero no. La composicionalidad del lenguaje sí que no. A ver. O bueno, pero también yo creo que hay. Bueno, sin más, ¿no? Pero parte un poco de la asociación de lenguaje-pensamiento, ¿no? Que también es un poco. Sí, puede Sí, existir pensamiento prelingüístico. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, ¿Cómo es pues eso? puede haberlo, un pensamiento prelingüístico. Porque vivimos en una precomprensión del Sí, lenguaje. porque, a ver, porque el bebé antes de, por ejemplo, antes de tener lenguaje, ya interpreta, por ejemplo, una caída como una caída. O no como una caída, pero la interpreta como un peligro. Claro, Sí, que parece muy tonto, pero ya hay cierto sí, sí, sí. pensamiento.
como la idea de sustancia, ¿no? Como que las cosas no desaparecen. Que aunque las dejes y luego te vayas y vuelvas, Claro. sigue estando allí. Que Sí. si yo meto una pelota dentro de un cubo oscuro, la pelota sigue estando ahí. Cuando yo levante el cubo aparecerá la pelotita. Eso se aprende y no necesariamente lo tienes que saber a nivel lingüístico, sí. No. Sí, pero a un nivel muy bajo. Sí que es verdad que la lingüisticidad es lo que trae o lo que da al ser humano, pues, la capacidad de comunicar el conocimiento, bueno, entre otras cosas. En cualquier caso, ¿no diríais que hay muchas asignaturas? Volviendo Sí, al sí, tema. sí. Yo ahí es donde principalmente estoy de acuerdo. ¿Y que cuál hay quitamos? muchas. ¿Cuál quitamos? Porque lo de física no. Ciencias naturales, fuera. Sea lo que sea eso, y luego la división física y química y biología. Esa fuera. ¿No os parece curioso, perdón, Jorge, el paso de una educación basada completamente en las humanidades y las letras, como la que había en la Edad Media y en el Renacimiento, a una educación sobre todo centrada en las ciencias, que es la que tenemos ahora? O sea, los grandes naturalistas de la historia, gente como Darwin, o sea, Humboldt, Alexander von Humboldt, se quejaba mucho y muy amargamente de que él lo que quería era estar en el jardín mirando ranas con una lupa y se tenía que aprender las putas declinaciones del latín, que a su hermano Alexander, o sea, que a su hermano, ay, que no me acuerdo cómo se llamaba, de que fundara las universidades, se le daba actuales, se le daba muchísimo mejor y él odiaba el latín. Esto en el siglo XIX, la educación que antes era muy de letras, ahora es muy de ciencias. Yo creo que eso habría que tenerlo presente, que no siempre ha sido muy de ciencias, como es ahora, que ahora nos parece impepinable. Y claro, da la casualidad, tal y como yo lo veo, de que la ESO es muy científica y luego el bachillerato es bastante más de letras, incluso para los de ciencias, por lo menos cuando lo hice yo, ¿no? Y se quejaban mucho también de que había que estudiar literatura, de que había que estudiar la literatura de bachillerato, que es durilla, por lo menos a nivel memorístico. Mucha historia, cosa que en primero de bachillerato pues a lo mejor no han tenido, obligatoria, los de ciencias, ¿no? Pero con el bachillerato general pues vete a saber. Pero bueno, el caso es que no es obligatoria una educación basada en las ciencias, que es muy importante y tal, pero no... Me parece más importante una educación humanística. Fíjate, yo haría mucho más hincapié en el latín, en el griego y en todas estas cosas antes o desde una edad más temprana. No sé qué pensáis. La literatura, mira, no tanto el latín como el griego, como la literatura, la filosofía, las artes, ¿no? Una cosa mucho más humanística. Y ya sabéis que yo soy un positivista luego exacerbado, pero creo que sería más... Creo que sería práctico. Claro, es que desde mi punto de vista lo ideal sería que eso estuviera en la calle, en el mundo, ¿no? Que todo el mundo se dedicase a la literatura, que todo el mundo se dedicase a aprender latín y griego, o que se hablase latín y griego en la calle, y no necesariamente darlo en la escuela. Pero como vivimos en una sociedad, como dice el meme, las cosas van por otro lado, ¿no? El entretenimiento está focalizado en otro tipo de asuntos. Pero bueno, con respecto a lo que decía Jorge, la asignatura de ciencias naturales, o ciencias de naturaleza, no sé cómo se llama, Sí. naturales, ¿no? Naturales. Naturales Pues que luego biología, evoluciona se llama biología. en física y química y en biología y geología. Todo eso son cuestiones de memorizar. Claro, por eso yo las eliminaría completamente. Vaya, hombre. Porque además son memorizaciones que además son falsas. Sí, es claro, son simplificaciones, son reduccionismos. Sí, son reduccionismos extremos y que no... Es que memorizas y lo que memorizas no sirve para nada porque es falso. Es que se las trae. Sí. No, sí que sirve. Bueno, y vamos con otra asignatura, vamos con lengua y literatura. ¿Qué hacemos con lengua y literatura? Esa yo creo que es la asignatura más difícil de todas. Más horas todavía. ¿En qué? ¿Más horas en qué? En Yo literatura. eliminaría cualquier tipo de formalismo de lengua y literatura. Es decir, Sintaxismo. eliminaría cualquier estudio. Te diría que sintáctico. Madre mía, La, Jorge, la reduciría a literatura. Estás muy La de acuerdo con la sintaxis- LOMLOE, ¿eh? Es que la sintaxis es la semiótica francesa que se la inventaron los franceses en el Es, siglo es XX. una teoría, pues bueno, pues que no tiene el lenguaje, pues no funciona así.
Puede funcionar, puede ser analizado así, pero tampoco ¿Para qué? es un paradigma. Yo cogería ¿Cómo solo la que para qué? literatura Para no y tener leísmos, por yo, ejemplo, todo el rato. conocer cuál es el complemento directo y el indirecto no evita el leísmo. Sí, sí que lo evita. No, no, No lo evita, ¿no? A ver, te me permita explico. que te des cuenta, pero no lo evita. Claro, En tu hablar común lo vas a mantener. te da pruebas, te permite comprenderlo. O sea, lo convierte, sabes lo que está bien y lo que está mal. Gracias a la sintaxis. Vale que de una manera primera lo sabes por intuición o porque te suena raro, pero saber explicarlo y saber comprender tu lenguaje de una manera basada en reglas a mí me parece muy, muy importante. Yo mantendría el formalismo. No necesariamente el sintáctico tal y como se da, pero algún formalismo sí. Yo, mira, la asignatura de lengua y literatura debería consistir en dos cosas: en leer y en escribir. En leer mucho, En escribir. obras clásicas, obras las que se quieran, pero Y leer. cuando un alumno te pregunta ¿y por qué Y aquí se escribir. dice lee y no la? ¿Qué le contestas? No, es que esto es complemento directo y te va a decir ¿qué? Habrá que explicar las cosas o qué. A lo mejor, vamos, yo lo que haría sería decirle, mira, yo lo explicaría así. Y se lo explicas. ¿Cómo lo dirías? ¿Te parece mejor o peor? ¿Crees que está mejor o peor? Es que lo que tú haces tiene estos problemas. Y le explicas cuáles son los problemas. Que sí, que puedes entrar a nivel teórico en explicarle determinadas cuestiones, no lo voy a negar. Pero Pero también favorecerías la creatividad lingüística del alumno si le dejases más libertad a la hora de crear sus propias oraciones y no estructurarles tanto dentro de una gramática formalizada según el paradigma de la semiótica. No sé si me explico. Sí, pero cuando Esto él sea profesor y se lo tenga que explicar a un alumno, es que a mí me parece que ahí se pierde algo, ¿eh? Sí, 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 que, a ver, que estoy de acuerdo, en verdad, en el fondo. Porque para aprender a pintar arte abstracto no es cosa de ponerse un día y hacer garabatos en un lienzo. Consiste en saber pintar muy bien y saber todas las técnicas de perspectiva y saberse todas las técnicas de lo que sea. Y El luego academicismo. una vez conoces todas las técnicas, ya las criticas y las ya, cuestionas ya, haciendo otro tipo de arte. En pero eso estoy de acuerdo. que la Ilíada se escribió sin saber que era el complemento directo. Me refiero. Ya, ya. Y el Quijote. Y lo que queremos es comprender por qué todo eso está bien escrito. Pero ahí no, ahí el formalismo tampoco te dice mucho. Ahí Es te que dicen nosotros no más, queremos pero es que ahí te dicen más sustituir otras bien. teorías sobre la literatura, otras teorías literarias, que por cierto no se dan y me parece bien, la verdad. Pero eh, que ahí se entra más en otras perspectivas, en otras ideas, no sé. Yo sí estoy completamente de acuerdo con lo de leer y escribir y creo que es lo más importante debería ser fomentar la lectura y obligar a la escritura. Porque muchas veces lo único que se hace es leer, 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 pero no se acaba escribiendo, o lo que se acaba escribiendo son dictados, que eso es una cosa muy de otra época. Yo creo que ahora ya no serán muchos, pero igual yo he hecho una barbaridad de dictados. Sí, Pero sí que considero y que varía. a través de la escritura se pueden lograr cosas ajena a dictados, es decir, una escritura más creativa o más personal. Yo, por ejemplo, lo que haría sería, en lengua y literatura, ¿vale? Eliminar el libro de texto y en lugar de hablar del barroco, ir directamente A a una obra, leer claro. obras barrocas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las lees con el profesor. El profesor se presupone que es un experto en literatura barroca. Y es un experto en literatura renacentista y es un experto en tal. Entonces, tú accedes a la fuente directa de la literatura, que es la obra escrita, ¿no? La vida es sueño o el Quijote o lo que sea. Y el profesor va leyendo contigo y va comentando todo aquello que crea pertinente de acuerdo con o para favorecer la comprensión de dicho texto. Y no es necesario saber que el barroco es una corriente de tal época a tal época Exacto. y de esta otra y demás y más. Y todos esos conocimientos al final no van a ninguna parte. Lo que importa es O sea, que ir a todos la esos fuente. conocimientos ya más formales, por así decir, los reservarías para la universidad, por Sí, ejemplo. Hmm. sí, claro.
No, tampoco lo veo mal. Porque además la mayoría de esos conocimientos son que en caso de que, son un supuesto ideal, ¿no? Pero en caso de que al alumno en concreto le haya gustado esa obra, son contenidos tan fáciles como entrar en Wikipedia y buscar barroco, mientras que a priori los contenidos que está dando el profesor están siendo de mucho más calado o de mucha más enjundia que unos que es literalmente el primer párrafo de Wikipedia barroco. Ya, es verdad. Hombre, yo todo lo que sea todo lo que sea que los alumnos lean y escriban las fuentes, me parece perfecto, vamos. Entonces, lo de leer y escribir, si vale para lengua y literatura, vale para filosofía, ¿no? No, ¿Y por qué no? porque yo, claro, a ver, vale en el sentido de que, venga, sí, vamos a leer a Descartes todos. Lo que pasa es que, y de hecho lo hago, en clase lo hacemos, leemos el discurso del método. Pero hay mucho, no hay tiempo como para tener una panorámica filosófica, que es el objetivo. Tener una panorámica filosófica, no se puede. O sea, Ahora hablaremos del tiempo. Vamos a finiquitar las asignaturas. ¿Cuáles nos quedan? ¿Qué queréis comentar? A ver, ¿cuál más? Música, ¿leéis música? Uf. mi parte así más clásica me dice, por supuesto que sí, gimnasia, retórica y música, las tres más. Pero, no lo sé. Yo no saqué ningún conocimiento de música del instituto. Lo que pasa es que sí que está bien. Así que historia de la música daría yo. No, yo daría a leer una partitura. Sí. Aprender a leer y componer partituras. Buf, ya. Es el lenguaje musical ¿Pero Sí. para qué? para saber interpretar, Porque es un lenguaje más. porque es el lenguaje de la música en la partitura. Hay que aprender a saber las notas y cómo esas notas se ponen, se construye un lenguaje musical a través de la partitura, que es el ¿Y a material. componer también o solo a leer? ¿A componer también o solo a leer? ¿Por qué no? ¿Por qué no componer? ¿Por qué no? Es lo que se intenta, ¿eh? Que sepan tocar un instrumento, que sepan algo de solfeo y que sepan un poco de historia. Sí, es lo que se intenta, pero falta tiempo, claro, es que música es... Historia de la música, ¿para qué? Historia de la música ya te la estudiarás en tu casa cuando seas mayor y tengas Sí, interés. seguro. ¿Por qué no? No, pero tampoco... Me refiero, historia de la música se puede explicar o se puede enseñar brevemente, simplemente a la vez que se hace lo otro. Me refiero, tú puedes poner una obra de Mozart para que la analicen. Y ya Yo creo estás que no es lo enseñando que se Mozart. hace, ¿eh? ¿Veis? Si es que las cosas tampoco están tan mal. Yo creo que no es lo que se hace, de hecho. ¿Música la conservamos cuántas horas todos los días? ¿O cómo? No, mitad. Mitad de días. Música 2 días a la semana. Hombre, como está ahora, no, yo creo que alguna más. Ahora, más Vamos a música. hablar del tiempo primero. Vamos a hablar del No, tiempo. no, Ah, vamos vale, a hablar vale, de clases, vamos a hablar de clases, que hay una que vais a estar, yo creo, de acuerdo conmigo. Inglés, eliminada. Sí, inglés eliminada. Uf, no lo sé, Jorge. Y cualquier otra lengua, y francés, los que den, o... Y el bilingüismo también eliminado. Catalán fuera, ¿no? Bueno, eso ya es un tema político en el que yo no voy a entrar. Yo solo el inglés, lenguas extranjeras. ¿Alguien está de acuerdo conmigo o me quedo solo? Te has quedado un poco solo, ¿eh? ¿Por qué No. inglés no y griego sí? No, yo griego y latín tampoco, ¿eh? Ah, vale. No. Yo también los eliminaría, griego y latín. Lo que pasa es que aprender tantísimas lenguas es muy aburrido. La gente, o sea, se suele decir que el latín se estudiaba para encriptar el conocimiento, ¿no? No, yo creo que es al revés. El latín se estudiaba para que Newton pudiese escribir a Leibniz sin tener que saber alemán. Yo creo que ese es un poco el objetivo que tenía el latín, ¿no? ¿Existe ahora alguna lengua que sea así? El inglés. Para desgracia de todo es el inglés. Ojalá hubiera sido el esperanto, pero no, es el inglés. Bueno, pues sí, se puede enseñar inglés, pero bueno, aquí está el tema de siempre de que el inglés se enseña mal y yo creo que es obvio que sí, que el inglés se enseña mal, punto. Sí. Y ya está, y yo para enseñarlo como se enseña lo eliminaría. Si alguien lo va a enseñar bien, pues le ponemos 2 horas y ya está. Ya. Tiempo. ¿Cuánto tiempo? 2 horas, 2 horas.
Máximo. No, me refiero. Hablemos de tiempo en general. Ah, en la de escuela. tiempo, vale. Sí. ¿Está bien 5 días a la semana por la mañana? ¿De mañana hasta el mediodía? ¿O hasta casi la hora de comer? ¿O No pasada de sé, la... yo creo que se madruga innecesariamente. Yo no comprendo por qué tienen que estar. Yo que doy clase en un instituto a las 8:30 de la mañana, es que es que incluso los peores grupos se portan mal. Ahí se portan bien, porque están dormidos. No se entera nadie de nada a primera hora. O sea, que estemos todos ahí a las 8:30 de la mañana es absurdo. Al instituto se entra como pronto a las 10. Luego ya habría que organizar el resto del día, pero como pronto a las 10. ¿A que sí? a las 12, como misa. A ver, no lo sé. No lo De sé. 10 a 1:30, a la 1:30 comer y luego ahí toda la tarde otra vez. No, hombre, no. Es que yo en realidad metería a todo el mundo en un internado. Bueno. No sé, yo sobre esto la verdad que no... No sé hasta qué punto está... Me refiero que ya estar estudiado cuáles son las horas en las que mejor o más Vamos a ver, predispuesto está la uno. escuela tiene ese horario porque los padres trabajan en ese horario. Ya. Ya. Y los niños tienen que estar cuidados por alguien en ese espacio de tiempo. No, pero... Por eso está puesta de 8:30 a 2:30. Pero no es verdad, ¿no? Porque entonces eso sería más la escuela, que la escuela acaba a las 5, que sí que es la hora más En de... el instituto más o menos lo mismo. Porque la El gente instituto trabaja acaba a las 2, 2:30. pero que a las 2:30 la mayoría de gente está trabajando aún. Sí, pero bueno, se van a comer con la abuela y luego van a casa. Yo creo que fundamentalmente la escuela está hecha así por el tema del trabajo. Vamos, tiene una funcionalidad clara la escuela. Y esto se vio en el confinamiento, problemas que hubo. La escuela tenía que Sí, volver sí. precisamente por eso, por la funcionalidad social que tiene, de cuidar a los niños. Sí, 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 sí. sí, Entonces, a sin ver, duda. entonces, claro, yo creo que en verdad la figura del profesor es como la figura del policía. El policía tiene un horario, pero cuando acaba ese horario sigue siendo policía. Y si ve un delito, pues tiene que actuar. El profesor, en realidad, tendría que ser lo mismo. Es un Si ves un funcionario que niño por la trabaja. calle hay que enseñarle. Sí, es tu deber moral, si se quiere ver así. Es tu profesión, es tu misión, ¿no? En la vida. Y Eh, en filosofía mucho más. Filosofía tendría que estar fuera en las o sea, porque claro, a ver, esto es muy utópico, ¿no? Porque lo que estoy planteando es que la escuela no tiene fronteras y que nunca se deja de enseñar. Y que, por ejemplo, las discusiones que había antiguamente en los pueblos del boticario, el profesor, el médico, el cura y determinadas figuras, el alcalde, pues ese tipo de discusiones en las que acudía todo el pueblo, ahí eso era una clase, era un debate. Y todo el mundo intervenía y todo el mundo opinaba y todo el mundo aprendía de lo que se estaba diciendo. De algún modo habría que volver a eso. Pero claro, ahora tenemos internet. Ahora ya no es necesario que esté en la calle. Simplemente con el móvil pues tenemos acceso a ese tipo de información. Entonces, no sé, es complicado. El tema del horario es complicado. Y el tema del tiempo, pues es que nunca se deja de aprender. Siempre estamos constantemente aprendiendo cosas, yo creo. O sea, aunque tengas un tiempo establecido y tal, pero no sé. O sea, como que tiene que cambiar la mentalidad. De que en realidad la educación nunca se para, el aprendizaje nunca se detiene y que se tiene que seguir teniendo, hay que enseñar en todo caso a eh, tener, mm, ¿cómo decirlo? Tener espíritu de aprender. Porque el ser humano tiende al saber, decía Aristóteles. Yo no sé de dónde se lo saca, pero eso dice Aristóteles al principio de la metafísica, ¿no? Todo ser humano, el ser humano por naturaleza tiene tendencia a saber. Desea aprender, sí, una ¿Sí? cosa ¿Por qué? así. ¿Pero por qué? Tampoco da ninguna explicación, ¿no? Quiero decir, lo dice así como presupuesto, una Axioma. opinión, la firma y punto. Y soy Aristóteles, y me tienes que creer, soy el puto amo, ¿no? Quiero decir, no sé, ¿por qué? Y no sé, quiero decir, el tema de las horas, pues es complicado. Como el de la ratio, pues hombre, obviamente, no sé si queréis comentar alguna cosa más de la hora, de tiempo. Yo un poco más.
La gente dice que sí, hablamos sobre el tema de la ratio y por mí lo dejamos, ¿vale? Lo podemos continuar otro día, el debate. Se dice, ¿no? Que ahora mismo pues hay demasiados alumnos en clase. Completamente cierto. Completamente cierto. Lo que pasa es que si queremos que la educación llegue a todo el mundo, pues habrá que hacerlo así. Pero es obvio que un profesor para 30 críos, pues no. Nunca ha funcionado así en la historia. A ver, y medio funciona, pero no funciona todo lo bien. ¿Cuál es el número ideal de alumnos que tendría que tener un profesor? Pues uno, claro. Obviamente, un pupilo, un discípulo. Porque este capítulo de Los Simpson en el que se declara la huelga, ¿lo tenéis en mente? Hacen huelga los profesores, ¿sí? Ujú. ¿Os suena? Bueno. ¿Qué es lo que vemos? Que a Milhouse le ponen un profesor particular, ¿no? Y de repente Milhouse pasa a ser inteligentísimo y a tener muchísima cultura, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una educación personalizada a su medida en su casa. ¿Quiénes eran los mejores científicos o literatos en el siglo XVIII o en el siglo XIX? Pues los hijos de los nobles que tenían en su casa un preceptor, que tenían un tío que se dedicaba únicamente a enseñarles a ellos. ¿Cuál es la mejor educación? No hay niños tontos, lo que pasa es que están en un sistema, a ver, bueno, sí, pero están, es muy difícil así. Sin embargo, si todos tuviéramos un profesor particular, pues evidentemente sería mucho más eficaz, claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la educación ideal? En la que hay un profesor por niño. Todas esas bolsas extraordinarias que están llenas de gente deseando trabajar, un profesor por alumno. ¿O qué? De cada asignatura. ¿No os parece? Eso sería lo ideal. Ya sé que es utópico, pero eso sería lo ideal. ¿Cuál es la ratio en la universidad? Pero la universidad ya es diferente. 1,60. ¿Por qué? ¿Por qué en la universidad se puede aprender con una ratio de 60 y en la ESO nos parece que una ratio de 30 es muchísimo? Porque en la universidad también está mal. Porque en la universidad también sería ideal que tuviéramos un profesor y que Liza nos hubiera enseñado a cada uno de nosotros de manera particular. También hubiera sido mejor. Pero es que en la universidad, pues eres más mayor y te jodes. Pero para eso tienes la tutoría. Tú quieres tener al profesor para ti mismo, pides tutoría, ¿no? Sí. Pero claro, el profesor tiene vida también. No puede dedicarse a solo una persona. No sé. En los institutos no hay tutorías, se podrían poner. Por ejemplo, No sé, sí que una hay. hora o 2 horas por la tarde para tutorías. Sí, hombre, por la tarde, ¿eh? ¿Y por qué no? Una hora. O una vez, yo qué sé, 2 días a la semana, tutorías. Claro. Y tener que ir por la tarde también, ¿no? No sé yo qué tal visto estaría eso entre el profesorado. Es que el profesorado está con esto de que no quiere trabajar por la tarde. No quiere trabajar a secas. Está un poco mal, ¿eh? No sé, yo el tema de la ratio lo veo complicado, porque ya te digo, sí que es verdad que a menos alumnos, pues no sé por qué, pero más se aprende. Pero sin embargo en la universidad las ratios son altísimas y la gente sale sabiendo, quiero decir. Bueno, pero también las tasas de abandono en la universidad son muy altas, ¿eh? Depende de carreras, etcétera, pero también son muy altas. No, el tema es que como no es, como no es obligatoria, no está tan mal visto por la sociedad. Claro. Pero hay muchísima gente en la universidad que abandona. Sí, estoy de Porque acuerdo. este profesor explica muy rápido y no me entero. ¿Cuántas personas se abandonan? Muchísimas. Sí. Pasa que, bueno, es imposible conseguir ese modelo en el cual haya un profesor y un alumno. Hombre, Pero es no, como los desde luego. grandes de otros siglos salían sabiendo tantísimo. Pero bueno, sí que en verdad estamos de acuerdo en que bajar la ratio siempre es positivo. Otra cosa Hombre, es pues eso, que entran dentro de unas capacidades materiales que tampoco somos nosotros quienes tenemos que... no, porque en que bajen las ratios y empiece a haber cada vez menos alumnos, que es lo que va a pasar cuando la generación del baby boom se vaya jubilando,
habrá cada vez menos alumnos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Que van a reducir las ratios y van a mantener el número de profesores? Pues no, recortarán el número de profesores y la ratio será pues igual o incluso peor. Si se mantuviera el mismo número de profesores, pues mira, pues ni tan mal. Es complicado, ¿eh? Bueno, eso afectará a los interinos, porque a los que tienen ya la plaza no los puedes sacar así como así. No, está claro, pero los Hay interinos... que explicar y tal, pero a los interinos sí, obviamente, pues nos mandarán para casa. Encantado, ¿eh? Yo en la biblioteca seguiré aprendiendo, que es como mejor se aprende, solo y con los textos y a darle. Si tienes disciplina, sí, que es lo que se supone que nos han estado enseñando. Claro, esa es otra. Enseñar la disciplina, ¿cómo se enseña? ¿No? Es como enseñar la virtud. Sócrates decía que no se puede enseñar. Igual es que no se puede enseñar a ser. Porque es un hábito. En general. Es un hábito, la virtud es un hábito. Claro, es un perfeccionamiento continuo del alma. Claro. Como la gimnasia, por eso la gimnasia es tan importante. ¿Cómo se enseña eso? Mediante Pues con la un repetición. Si tú repites algo 28 días seguidos, lo conviertes en hábito, según no sé qué mierda leí. El que aprende repitiendo es un burro. El burro se aprende el camino porque lo repite todos los días. No, pero no No. repitiendo una acción, repitiendo un hecho, ¿no? Si tú, por ejemplo... Sí, como los burros. Bueno, pero si tú haces ejercicio 28 días seguidos, ya la ausencia de un día a hacer ejercicio resultará para ti un problema. Pues si tú estudias 28 días seguidos, la ausencia de un día supondrá para ti un problema. Con lo que estarás atado a una actividad que puede ser positiva. Tanto para bien o para mal. Claro. También puedes coger un hábito que sea malo. Claro. Es que los hábitos. Por Cuando son ejemplo, Jorge, un ejemplo de hábito malo. No, es broma, ¿eh? Fumar. los vicios. Claro. El problema es aprender a tener hábitos virtuosos. ¿Por qué? Porque sufres, porque es sufrimiento, porque Claro, implica esfuerzo. te obligas a ti mismo a hacer algo. Al final es una actividad ahí. Es una cosa un poco cuestionable moralmente, ¿no? Esa violencia que ejerce uno contra sí mismo, algo que no quiere hacer, se obliga a uno a sí mismo, pero si lo quieres hacer es como raro, ¿no? Es difícil luchar contra la ignorancia. Es un hábito muy difundido y muy cómodo. Es un vicio, la ignorancia es un vicio. ¿Está bien obligarse a uno mismo a hacer cosas? Si son buenas, sí, Ah, ¿no? claro, sí. ¿Qué con el No sé, ejercicio pasa? el deber a veces no es lo que nosotros deseamos, pero es el deber. Es bueno, hay que Sí, hacerlo. hay que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Es la gran pregunta. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Pues alguien tendrá que hacerlo. Bueno, pues por mí. Bueno, ¿queréis discutir de algo más? No, yo creo que ya está bien. Ya hemos arreglado La España, sociedad, el ¿no? mundo. Que dicen siempre la gente mayor cuando termina de hablar, ya hemos Sí. arreglado España. Sí. Pues nada, pues... Pues entonces, ¿en qué quedamos? Internados con un profesor por un alumno, ¿no? Que es lo que yo decía. Sí. Con un profesor con alumno, que lean y escriban mucho. Llega mucho deporte, ¿eh? Ya, mucho. Que sean virtuosos y que se busquen la vida para encontrar la manera de aprenderlo. Por sí mismos. Y la filosofía a memorizar. Exacto. Pues nada. Viva la memoria y muera el mal gobierno. Muy bien, pues Pues nada. creo que la venga. Agenda 2030 nos va a dar un trabajo después de esto, ¿eh? Sí, a mí me está llamando ya Pedro Sánchez y a ver si le contesto. Pues nada. Lo dejamos por aquí. Esperemos que haya gustado. Y si no, pues oye, ponednoslo en los comentarios. Como ya no Claro. se puede dar dislike, pues. Eso. No se puede dar dislike, ni siquiera al. Sí, Ala. sí que se puede. Nos han dado alguno. Ah, Alguno vale. tenemos. F en el- Bien, F bien. en el- Vale, pues nos despedimos ya todos y que tengan un buen día. Venga, hasta la luego. próxima. Un placer.